continuar con el tema de hipocresía, ¿ok? El tema va a ser la hipocresía, ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 1 al 4. Pero antes, hermanos, nuestro versículo como base va a ser Mateo 6, pero antes quiero, hermanos, que veamos algunos versículos que hablan acerca de la hipocresía, ya que en todas las escrituras se reflejan muchos versículos que se habla acerca de la hipocresía. Entonces vamos a ver algunos pasajes que muestran esto. Sin perder Mateo 6, que ya vamos a regresar ahí, hermanos, acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 5, que vamos a ver algunos pasajes que muestran lo que caracteriza la hipocresía. Mateo capítulo 7, versículo 5, ahí adelantito de nuestro versículo base. Mateo 7, versículo 5, dice así el Señor Jesucristo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, así es la hipocresía. La hipocresía es imparcial para el juicio delante de otros. Es imparcial. Tú cometes un pecado y te justificas diciendo que eres un humano, que todo hombre peca. Pero ¿qué pasa cuando otro hermano comete el mismo pecado que tú cometiste? Lo condenan y le dices: él es de lo peor, él es el más grande de los pecadores. Así es la hipocresía, hermanos. La hipocresía es imparcial para el juicio en contra de otros. Vean otro pasaje de cómo es la hipocresía ahí mismo en Mateo, pero ahora más adelante, capítulo 15, Mateo, capítulo 15, versículos 6 al 9. Mateo, capítulo 15, versículos 6 al 9, dice así la palabra del Señor: ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, el hipócrita inventa normas, el hipócrita inventa mandamientos y los coloca al mismo nivel que la palabra de Dios. Aquí entra lo que conocemos como el legalismo. Pasa con personas que prohíben hacer X cosa porque sus conciencias les demandan que está mal. No porque lo dice la Biblia, sino porque sus conciencias lo demandan. Por ejemplo, hermanos, algunos dicen que ver cierto tipo de películas o escuchar cierto tipo de canciones está mal. Pero, hermanos, la realidad es que la Biblia no prohíbe nada de eso. No lo prohíbe. Pero estos hombres toman esas ideas que tienen y la ponen como un mandato de Dios, al mismo nivel que la palabra de Dios, diciendo: lo que ves o lo que escuchas o lo que tomas o lo que comes está mal. Está mal. Esa es la caracterización de un hipócrita. Así se caracteriza un hipócrita. Toma preferencias personales y las coloca al mismo nivel que los mandatos inspirados por Dios. Así es el hipócrita. Otro ejemplo, Mateo 22, más adelante. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Mateo 22, versículo 15 al 22, dice así la palabra de Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, vean. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues,
¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Detengámonos ahí un momento, hermanos. Aquí hay unos hombres que se acercan al Señor Jesucristo y le hacen esta pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Esta pregunta, hermanos, para el tiempo del Señor Jesucristo era una pregunta difícil de responder. ¿Pagar impuestos a César o no pagar impuestos a César? ¿Por qué era difícil de responder, hermanos? Porque si el Señor contestaba, sí, hay que pagarle a César, ¿qué iba a pasar? Los judíos lo iban a ver como un traidor, porque estaban bajo el imperio romano. Y si decía el Señor Jesucristo que no hay que pagarle tributo a César, los impuestos a César, con los judíos iba a quedar bien, pero con los romanos ya no. Lo verían como una persona alborotadora, como una persona que no quería pagar impuestos, que quería ser nada más grilla. Entonces, contestar esta pregunta no es fácil. Pero vean la sabiduría perfecta de Dios, versículo 18. Ahí Mateo 22, versículo 18. Pero Jesús, ¿qué dice? Conociendo la malicia de ellos. Detengámonos ahí, hermanos, tantito. Jesús conociendo la malicia de ellos. Él conoce el verdadero motivo de cada persona. Y hermanos, estas palabras son interesantes porque el versículo 16 habla cosas reales sobre la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres reconocen su autoridad. No hay nada malo en esas palabras. Él le dicen ahí en el versículo 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Esto es cierto. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Esto también es cierto. Y que no te cuidas de nadie porque no mira las apariencias de los hombres. Estas palabras son ciertas. Esto es verdad. Que Él ama la verdad. Él es imparcial. Él no se cuida de nadie porque no ve su apariencia. Esto es verdad acerca del Señor Jesucristo. Pero cuando llegas al versículo 17, cualquier persona pudiera pensar que la pregunta es una pregunta válida, que es una pregunta razonable y que jamás nadie se daría cuenta del motivo pecaminoso de esas personas. Pero llegamos versículo 18, el Señor conoce su malicia, el Señor conoce su maldad. Hermanos, nosotros nos podemos ver como estas personas, externamente bien. Nadie puede ver que tenemos pecado en nuestras vidas. Podemos pasar desapercibidos por este mundo. Pero escucha, al Señor no lo engañamos. No lo engañamos. Y esto es parte de la hipocresía. Engañamos a todos ¿con qué? Con nuestra apariencia buena. Eso es ser hipócrita. Engañamos a la gente con nuestra supuesta apariencia hipócrita, falsa. Pero dice el Señor, Dios es omnisciente. A Él no lo podemos engañar. Él conoce todas las cosas. Vean versículo 18, continúa el versículo 18. Les dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Imagina, hermano, la cara de estos hombres. Ellos por atrás diciendo, lo vamos a engañar. Ahora sí va a caer este hombre. Nos vamos a salir con la nuestra. Y el Señor, conociendo todas las cosas, les dice, ¿por qué me tientan, hipócritas? Imagina su cara de vergüenza de estos hombres, su cara de asombro. ¿Y cómo es que nos descubrió? Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas, hermanos. Con versículo 19, continúa el Señor diciendo, versículo 19, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Hermanos, la hipocresía se caracteriza en mostrar algo que no eres. En mostrar en algo que no eres. ¿Sabes algo, hermanos? El texto paralelo
de esta historia es Lucas 20:20. Ese es el texto paralelo de esta historia, Lucas 20:20. Aquí en Mateo, hermanos, en el versículo 18, el Señor Jesucristo usa la palabra hipócritas, que así la traduce la Reina Valera 60 en el versículo 18 de Mateo. Hipócritas, que en griego es hipokrinomai, que esta palabra se puede traducir como simular. Y así lo traduce Lucas 20:20, hermanos. Simular. De hecho, esa es la hipocresía, hermanos. Alguien que finge una simulación. No es la realidad. Es como los que corren los carros de la Fórmula 1. ¿Han visto esas carreras, hermanos? Los Fórmula 1. Bueno, ellos para practicar, ellos tienen simuladores, ¿no? Ellos tienen estas máquinas que tienen su volante con todos los mecanismos, pero están en una simulación. Ellos se sienten como si estuvieran en la carrera. Ahí en el tablero dicen que van a 300, pero la realidad es que no. Es una simulación que ellos ocupan para entrenar. Bueno, hermanos, así es la hipocresía. Es una simulación la hipocresía. No es la realidad. Es una simulación. Ahora acompáñame a otro versículo, Mateo 23:13. Mateo, capítulo 23, versículo 13. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 23, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerraréis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, los fariseos no eran parte del cielo. Ellos no eran salvos. Ellos no eran creyentes genuinos. Pero aparte de que ellos no entraban al reino de los cielos, ellos también eran un estorbo para los demás. Así son los hipócritas. Estorban a la gente. Versículo 14, vean. Ahí mismo, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Detengámonos ahí, hermanos. Devoran las casas de las viudas los hipócritas. Las viudas, hermanos, era un grupo de personas muy afectados de este tiempo. Y estos hombres se aprovechaban de ellas. Las devoran, decía el texto bíblico. Continúa el versículo diciendo, y como pretexto hacían largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Dice el texto, como pretexto. Hacen grandes o largas oraciones como pretexto. ¿Eso qué es, hermanos? Eso es una simulación. Ellos como pretexto lo están simulando, no están haciendo las cosas de manera verdadera. No es algo real. Ellos simplemente hacían largas oraciones para que se vieran muy piadosos, para que se vieran muy religiosos. Así es el hipócrita. Aparenta algo que no está haciendo. Versículo 15. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos hombres hipócritas, estos hombres falsos que simulaban las cosas, escucha, eran hijos de Satanás. Y así toda persona que se disfraza del actor religioso. Toda persona que se disfraza del actor religioso es hijo de Satanás. Toda persona que se disfraza del cristiano, del mejor hombre, porque nada más su vida es una actuación, porque nada más refleja la hipocresía, ese hombre también es hijo de Satanás, no de Dios. ¿Y qué crees, hermano? Ese hombre tarde o temprano terminará en el infierno, junto con los escribas y con los fariseos. Si tú vives una vida en el cristianismo externo, tratando de buscar el reconocimiento de todos los que te rodean, sin querer honrar a Dios,
vas directo al infierno. Hermanos, esto es algo serio. Esto es algo serio. La hipocresía es algo muy serio. Los escribas y los fariseos eran los mejores actores religiosos, porque eran expertos en fingir ser espirituales, en fingir seguir a Dios. Eran expertos en su religiosidad nada más. Pero eso solo era una fachada. Solo era una fachada. Vean cómo nos hace ver el Señor Jesucristo que solo era una fachada. Ahí mismo Mateo 23, pero versículo 23, más abajo. En el versículo 23 dice el Señor Jesucristo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que colocáis el mosquito y traigáis al camello. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostraréis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Hermanos, la realidad que vemos en este texto es muy clara, porque se repite una y otra vez, una y otra vez. La fachada externa, hermanos, no correspondía a la realidad interna. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está dando con estas palabras. Lo externo no corresponde con lo interno, y eso caracteriza a un hipócrita. El hipócrita solamente tiene una fachada de hombre bueno por afuera, pero por dentro es de lo peor. Como creyentes genuinos, hermanos, no debemos de vivir de esta manera. No. Pero ¿qué crees, hermanos? Es posible caer en este pecado, aún si eres un verdadero creyente. No podemos negarlo, hermanos. Probablemente muchos de nosotros hemos caído en este pecado. Y hombres bíblicos han caído en este pecado. Vean un ejemplo, hermanos. Un hombre que cayó en este pecado. Acompáñame a Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 13. Gálatas 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí, hermanos, aquí Pablo va a reprender a Pedro. Vean por qué. Versículo 12. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vean, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro, hermanos, y Bernabé cayeron en este pecado de la hipocresía. Uno de los más grandes apóstoles. Hermanos, es fácil ser hipócrita. Pedro convivía con gentiles, ve llegar a judíos y rechaza a los gentiles para quedar bien con los judíos. Hermanos, Pablo se dio cuenta de esto y lo reprende. Hay una realidad.
independientemente de tu madurez espiritual, puedes caer en este pecado. Puedes caer. Guárdate de este pecado, porque es fácil caer en él. Solo, hermanos, quiero que imagines esto. Imagina cómo este pecado de Pedro afectó a las personas que se enteraron que Pedro había hecho ese pecado. ¿Cómo afectó a las personas que se enteraron que Pedro despreció a sus hermanos gentiles para convivir con sus hermanos judíos? Tú puedes afectar a otros hermanos con este pecado. Piensa en eso cada vez que estés tentado a pecar. ¿Cómo afecto a los demás con mi pecado? Sin duda, aquí Pedro destruyó muchos corazones. Sin duda, hermano. Entonces, la hipocresía es un pecado serio porque muestra nuestro egoísmo. Muestra el querer exaltarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Este pecado, hermanos, busca la gloria personal. Él quiso quedar bien con alguien antes que quedar bien con Dios. Y si tú le das entrada al egoísmo, escucha, el estudio de la palabra de Dios va a ir disminuyendo cada día. Así te vas a dar cuenta, hermano. ¿Cuánto estudias la palabra de Dios? Si estudias considerablemente un tiempo en toda la semana la palabra de Dios, probablemente vayas por buen camino. Pero si ya has abandonado la palabra, cuidado, hermanos, porque probablemente seas egoísta y quieras exaltarte a ti mismo antes que a Dios. Vean lo que dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Estas son palabras de Pedro, el mismo que rechazó a los gentiles, el mismo que cayó en hipocresía, escribe estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nota algo, hermanos. Nota que para desear lo espiritual, primeramente tienes que desechar, versículo 1, todo pecado. Todo pecado. Porque el pecado, hermanos, quita el hambre a la palabra de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado quita el hambre a la palabra de Dios. En particular, hermanos, aquí está la hipocresía. Dice Pedro, desecha la hipocresía. No puedes vivir quedando bien con la gente, porque tarde o temprano tu vida espiritual será ¿qué? Afectada. Va a ser afectada tu vida espiritual. Entonces, hermanos, la hipocresía es un pecado serio, con grandes consecuencias, muy grandes. Entonces, al entender que la hipocresía es seria, vayamos a nuestro texto de estudio, ahora sí, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1. Vamos a continuar, hermanos, desde donde nos quedamos, pero vamos a leer primero los primeros dos versículos. Mateo capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el versículo 1, hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo, cuidado, dice el Señor, cuídense, guárdense
Cuidado con lucirte ante otras personas. Cuidado en buscar su reconocimiento. Cuidado de agradarle a otras personas. El Señor Jesús dice estas palabras para que tú tengas cuidado de obedecer externamente con la intención de agradar a otras personas. Dice, cuidado de obedecer para que los demás te reconozcan. Y a partir del versículo 2, hermanos, hasta el versículo 18, el Señor Jesucristo nos va a dar ejemplo de esto, de lo que tenemos que tener cuidado. Y ahí en el versículo 2, hermanos, dice el Señor Jesucristo, ¿cuándo pues des limosna? Recordando, hermanos, la limosna refleja la ayuda económica a los necesitados. ¿Ok? Eso quiere decir limosna, algo económico. ¿Ok? Entonces dice el Señor, cuando des algo económico a los necesitados, dice el versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Aquí viene la intención, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si recuerdan, hermanos, la idea de tocar trompeta es en lenguaje figurado, no es literal, hermanos. Entonces, la idea es que estos hombres buscan dar dinero, buscan ayudar con bienes materiales quizás a las personas necesitadas, pero lo hacen, por así decirlo, haciendo una fiesta, tocando trompeta, por así decirlo, para que la gente los viera, los reconociera. Mira, yo le estoy dando dinero a esto, hombre. Ellos tenían la intención para ser alabados por ellos mismos. ¿Y cómo hacían esto? Dando recompensas, dando limosna a los hombres. Pero dice el Señor, si tú buscas tu recompensa, entonces vas a tener tu recompensa. Ellos ya son recompensados. La recompensa que se refiere aquí al final, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta recompensa, hermanos, la tienes por no darle la gloria a Dios. Y esa recompensa es el pago del infierno. ¿Tú quieres recompensa? Dice el Señor. ¿Tú quieres que la gente te alaben? Ok, la gente te va a alabar. Ahí está tu alabanza. Pero ya no te voy a pagar nada, porque ya no te debo nada. A ti ya se te pagó. Y en el día del juicio vas a ir al infierno, porque ya recibiste tu pago. Entonces, el versículo 2 está la prohibición, lo que no tienes que hacer. Y en el versículo 3 y 4, hermano, el Señor Jesús nos da, por así decirlo, el antídoto, la solución a este problema. ¿Ok? Vean, versículo 3. Aquí viene la solución al problema. Mas cuando tú des limosna, detengámonos ahí. Empieza el Señor Jesucristo ahí en el versículo 3, empieza con la palabra más. Esta palabra más, hermanos, está mostrando un contraste. O sea, cuando le des a alguien que está en necesidad económica o en alguna especie material para ayudarle, no lo hagas como los hipócritas del versículo 2, porque ellos buscan ayudar con la intención de ser reconocido por los hombres. Más, o en lugar de eso, en lugar de que busques el reconocimiento, cuando tú des, continúa el texto diciendo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto, hermano, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto es una frase conocida, pero también es una frase muy mal interpretada por muchos. Muchos dicen, yo que llevo las finanzas de mi hogar, no le voy a decir a mi marido cuánto voy a echar a la ofrenda, porque no debe de saber mi mano derecha lo que hago, porque si se lo digo voy a ser un hipócrita. No se refiere a eso, hermanos. Esta frase se refiere, escucha, a hacer las cosas de manera simple y discreta.
A eso se refiere esta frase. Hacer las cosas de manera simple y discreta. De hecho, hermanos, esta frase era un proverbio. Y la frase tenía la intención de hacerte saber que si ibas a hacer algo, lo hicieras sin planearlo. Que lo hicieras de manera espontánea. Así se entendía antes esta frase, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, haz las cosas sin pensar, hazlas espontáneamente. Obviamente, hermanos, esto no está condenando que tú no planees tus cosas, para nada. Tú tienes que planear tus cosas, ¿no? O por ejemplo, en el plan de las ofrendas. Obviamente tú tienes que planear antes cuánto vas a dar a la iglesia, ¿no es cierto? No es que pasa el alfolí, pasa la ofrenda y tú dices, a ver cuánto traigo en los bolsillos. No, tú planeas, hermano, cuánto vas a dar desde antes. Y claro, está entendible que la ofrenda debe de ser sacrificial y voluntaria. Así lo enseña las Escrituras. Tú tienes que sentirlo. Y por supuesto, hermanos, debes de ser proporcional a tus ingresos, no una cuota fija. Es lo que el Señor te ponga en tu corazón. No es una cuota fija. Pero tú lo planeas. No, tú no en el momento dices, a ver cuánto traigo. No, pues aquí traigo 5 pesos y lo doy. No, tú lo planeas desde antes porque sabes que le vas a ofrendar a Dios. Es bueno planear las cosas. Entonces, el Señor dice en el versículo 3, no des como los hipócritas que hacen fiesta para que los vean. Tú da de una manera que simple y discreta. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está dando a entender. Cuando tú des para ayudar a alguien, dalo de manera simple y discreta, sin tocar las trompetas, sin hacer fiesta. Solo de manera simple y discreta. Versículo 4. Dice el versículo 4, para que sea tu limosna ¿en qué? En secreto. Tengámonos ahí, hermanos. Lo secreto solo lo conocen los involucrados, ¿no es cierto? Entonces, cuando ayudes a alguien en necesidad, lo haces sin buscar que alguien lo sepa. Esa es la idea. El punto principal de todo esto, hermanos, es que la intención del corazón. Tú no buscas que nadie lo vea. La intención del corazón también es lo que cuenta. Tú puedes darle dinero a alguien en la calle. ¿Y qué crees, hermanos? Ahí estás rodeado de personas, de muchas personas. Aquí no hay nada secreto. Simplemente lo secreto se refiere a lo que estás haciendo con esa persona en que tú le estás dando. Pero cuando tú das en la calle, estás rodeado de muchas personas. Y esas personas ven el dinero que tú le das. Y eso está bien, hermanos, porque eso le agrada al Señor. Lo malo es cuando tú das sabiendo que alguien más te está viendo y te va a alabar por esa acción. Eso es lo malo, hermanos. El motivo, la intención del corazón. Como dicen, la intención es lo que cuenta. Así pasa con el Señor. Él ve tu corazón. Aquí, hermanos, el Señor no prohíbe que tú le des algo a alguien, no. Aquí prohíbes que lo hagas con la intención de que te reconozcan los demás. De hecho, hermanos, algunas personas usan este pasaje cuando ofrendan para sus iglesias y ellos dicen, yo voy a ofrendar de manera oculta, que nadie me vea. Porque dice el texto que tengo que hacerlo en lo secreto. Hermanos, el punto de este texto no es que hagas las cosas en secreto, no es que hagas las cosas escondidas. El punto de este pasaje es, hermanos, que cuando lo hagas, si lo vas a hacer, hermanos, hazlo, pero sin que la gente te reconozca, sin que tú quieras el reconocimiento en tu corazón. Tú no busques la palmada del hermano y que te diga, tú eres bien espiritual, hermano, porque acabas de hacer esto. Tú eres un hombre de ejemplo y ya se te paró el cuello, hermano. No busques eso. No busques el reconocimiento de los demás. Busca mejor alabar al Señor. Como lo vimos la semana pasada, hermanos, en Mateo capítulo 5, 16, el Señor nos dice
que nuestras buenas obras deben de ser vistas por los demás, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que ser luz para con los demás. Por ese motivo, hermanos, Mateo 6 no condena la acción de esconder las cosas. Mateo 6 no condena la acción de que los demás nos vean, ¿no? Otra vez, lo que condena el Señor en Mateo 6 es que es la intención de tu corazón, es tu motivo. ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es mi intención cuando ayudo a las gentes? Son preguntas sabias, hermanos, que tenemos que hacer. ¿Por qué lo hago? ¿Qué busco con eso? Hay que hacernos esas preguntas. Muchos pueden decir, no voy a servir a la iglesia para que no me vean mis hermanos. Solo voy a involucrarme en la cadena de oración porque ahí nadie me ve cuando oro. Pero tocar música, predicar, enseñar, pasar con el pan, pasar con las ofrendas, barrer la iglesia, recoger las sillas, eso no lo voy a hacer para que nadie me vea. No, hermanos, esa no es la idea. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué crees? Jamás se escondió. Jamás se escondió. Él predicó, Él sanó enfermos, Él sacó fuera demonios, Él hizo muchas cosas delante de los hombres. Jamás se escondió. Pero Él lo hacía ¿cómo? Con la intención de darle la gloria al Padre. No la suya, sino al Padre. Eso es lo que cuenta, hermanos. El Señor Jesús jamás se escondió. Dice Juan 8:49, el Evangelio de Juan, sin perder Mateo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 49, vean lo que dice, para que vean que el Señor nunca buscó lo suyo, su gloria personal. Juan, capítulo 8, versículo 49 y 50, dice así, respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Vean, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús no busca su gloria. Sin duda, hermanos, Él hizo muchas cosas delante de los hombres y su intención nunca fue pecaminosa. Él siempre quiso darle la gloria a Dios. Escucha, hermano, así debe de ser la meta en tu vida. Exalta a Dios, no a ti. No busques que te aplaudan. No busques que te digan que eres bien espiritual. Mejor busca, hermano, la gloria a Dios. Mira un ejemplo de esto, hermanos. Hechos 4. Hechos, ya casi vamos a acabar, hermanos. Hechos, capítulo 4, versículo 34 al 37. Hechos, capítulo 4, versículo 34 al 37, dice así la palabra de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí, hermanos, estamos viendo una acción pública, ¿no es cierto? Los hermanos de la primera iglesia vendían sus cosas, vendían sus tierras, vendían sus casas. ¿Y qué hacían con el dinero? Lo traían hacia adelante de los apóstoles. Aquí hay una acción pública, hermanos. Hay personas viendo cómo traen el dinero delante de los apóstoles para ayudar a los necesitados. Obviamente, hermanos, no tienes que vender lo que tienes. Recuerden, esto es una historia. Estamos en Hechos, un libro histórico, algo que pasó en un tiempo específico. Pero lo que quiero que vean, hermanos, es que los hombres hacían cosas públicas.
Nuestros hermanos cristianos del primer siglo hacían cosas públicas. Y el punto principal es que las personas daban de manera voluntaria, vendían sus propiedades de manera voluntaria para ayudar a los necesitados. Y todos ahí sabían quién daba dinero y cuánto daba, porque lo ponían enfrente. Y en ninguna parte del texto, hermanos, se condena esta práctica. En ninguna parte se condena. Otra vez, el punto principal es que la intención del corazón. No es que todo lo debes de hacer a escondidas, no. Si lo haces a escondidas está bien. Si lo haces en público está bien. Pero cuidado con qué, con tu intención de tu corazón. Cuidado de querer buscar el reconocimiento de los demás. Entonces, cuando ayudas a alguien en necesidad, sin buscar el reconocimiento de nadie, ve lo que pasa al final de Mateo, regresando a Mateo capítulo 6, versículo 4, al final del versículo 4 en Mateo, regresando a Mateo 6, versículo 4, si tú buscas ayudar a alguien en necesidad, sin la intención de ser reconocido, vean, al final del versículo 4, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿de qué? Te recompensará en público. Si tú ayudas a los demás sin la intención de ser alabado por los hombres, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nota, hermano, que el Señor dice, tu Padre, tu Padre. El Señor está hablando a los discípulos. Recuerda, esa es la audiencia principal. Los discípulos y las multitudes. Entonces el Señor le dice, a ti discípulo, tú hijo de Dios, tu Padre. A los creyentes genuinos, tu Padre. Él es tu Padre. Y por lo tanto aquí se aplica, hermanos, a todos los creyentes en Cristo. Él es tu Padre. Él es nuestro Padre, que muestra misericordia tanto a sus hijos como a sus enemigos. Él es nuestro Padre soberano que está en control de todas las cosas. Dice el Señor Jesús, tu Padre que ve en lo secreto. Otra vez, hermanos, Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él conoce todas las cosas, pasado, presente y futuro. Todo lo conoce de manera perfecta. A Él, hermanos, no se le escapa absolutamente nada, ni el más mínimo detalle. Es más, hermano, Él conoce lo que estás pensando ahorita. Tu Padre conoce todas las cosas. Él conoce el corazón de los hombres. Él sabe cuando actúas de manera hipócrita, porque Él lo ve todo. Él sabe cuando haces las cosas para tu gloria. Tú, hermano, no puedes esconder ni un pensamiento. Él lo ve todo. Ahora, hermanos, aquí el Señor quiere que veamos eso. No por algo lo dijo, no. Él quiere que veamos que Él es omnisciente. Él quiere que veamos que nuestro Padre ve todas las cosas. Que nuestro Padre ve a los hipócritas también. Entonces, el Señor Jesucristo quiere motivarnos a no ser hipócrita, pero también quiere motivarnos y animarnos a obedecer genuinamente al Señor. Eso es lo que quiere el Señor Jesús cuando dice, tu Padre que ve. El Señor Jesús te está diciendo, tu Padre ve en lo secreto. Acuérdate de eso. Frena tu pecado de la hipocresía y obedece al Señor para glorificarlo. Acuérdate de eso. Tu Padre te ve. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, cuando ayudas a alguien en necesidad, sin motivos pecaminosos, sin buscar ningún tipo de reconocimiento humano, tu Padre omnisciente, el que conoce todas las cosas, al final del versículo 4, te recompensará en público, dice. Te recompensará. Esta frase, te recompensará, hermanos, tiene la intención de motivarnos. No es que nosotros seamos egoístas en buscar esa recompensa. Para nada, hermanos. Cuando buscas la gloria a Dios, escucha, Él te va a recompensar.
Así de bueno es Dios. Él te va a dar una recompensa. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer aquí, hermanos, es, ¿cuál es la recompensa que nos va a dar el Señor? ¿Cuál es la recompensa? Bueno, leyendo el texto, hermanos, no lo sabemos, porque aquí en el texto no dice cuál es la recompensa. Pero escucha, tú debes de estar seguro de que Él te va a recompensar. ¿Se dan cuenta? Esa última frase en público, te recompensará en público. Esa última frase no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Probablemente se la agregaron más adelante. Pero el punto, hermanos, es que Dios te va a recompensar si glorificas a Él sobre todas las cosas. Hermanos, ¿tú quieres ser recompensado por Dios? ¿Tú quieres la bendición de Dios? No busques tu gloria. Busca la gloria de Dios. Porque su recompensa es verdadera, es genuina, dura para siempre, hermanos, porque viene de parte de Dios. Dios te va a recompensar si no buscas tu gloria y buscas la de Dios. Hermanos, si hay un necesitado que conozcas, si hay una persona que le falten recursos en la calle o donde seas, dale de manera generosa conforme a tus posibilidades. Pero hermano, hazlo sin buscar nada, sin buscar el reconocimiento. Solo la gloria a Dios y Él, no yo, hermanos. Él te asegura que te va a recompensar. Vamos a orar, hermanos.